Y en esta parte del programa quiero saludar a Ángela Meléndez. Está en Quito, es editora de la revista Gestión e integrante del colectivo Nos Faltan Tres. Ángela, muy buenas tardes, bienvenida aquí a la tarde. Buenas tardes, Joely. Muchas gracias por el espacio. Bienvenida. En términos generales, ¿cómo califica la situación de libertad de prensa y de expresión en América? Bueno, en América en general vemos que si bien nosotros hemos pasado de una década de bastante censura, hay países que están viviendo lo que nosotros vivimos durante 10 años. Con esto no quiero decir que en Ecuador, por ejemplo, la situación haya mejorado del todo o en realidad vivamos en una libertad de prensa como quisiéramos, ¿no? Porque aunque el gobierno actual ha mejorado las condiciones para la prensa, estos niveles y esta escalada de violencia nos hacen ver hacia un lado que nosotros no habíamos visto antes y que no conocíamos y que nos enfrentamos apenas ahora. Es algo completamente nuevo para nosotros esta situación violenta que en muchos países de América, como México, que es el segundo país después de Siria con muertes violentas de periodistas, que nos ha tomado a nosotros por sorpresa este tema de la violencia. Entonces, cuando estamos conociendo otros factores de la presión a los medios, la presión a los periodistas que no conocíamos antes y con los que nos estamos enfrentando ahora recientemente. Pero también es un riesgo al acceso a la información, es un riesgo para la democracia de cualquier sociedad, en este caso de Ecuador. Sí, exactamente. Incluso hoy el presidente Lenín Moreno envió un mensaje por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, reconociendo que justamente el trabajo de los medios de comunicación es un puntal para la democracia y en esto hizo un ofrecimiento de finalmente rever la ley de comunicación, que se convirtió más en una ley de censura que en otra cosa y de regulación de contenidos. Esto nos pone en un punto de empezar a presionar para que efectivamente se produzca la reforma a esta ley de comunicación que tanto daño le hizo a la prensa y le ha hecho a los medios de comunicación y que así finalmente sí, los medios volvamos a ser el puntal de la democracia que durante 10 años en Ecuador al menos se limitó para que esto ocurra, para que esto sea así plenamente. Entonces el mensaje de hoy, a pesar del dolor que todavía nos envuelve, por la pérdida de nuestros compañeros, a pesar de la impotencia con la que nos embarga ante estas situaciones, esto nos esperanza a la vez de saber que quizá hay una oportunidad para que nuevamente la prensa pueda vivir libre como debe ser, y es un trabajo que obviamente sabemos que no solo depende de los gobiernos, sino de los propios periodistas que en estos 10 años y en todo el tiempo no hemos apelado a la autocensura, sino que más bien hemos seguido investigando, hemos seguido revelando la corrupción, hemos seguido mostrando esa cara oscura del poder que justo antes no les interesaba que se muestre. Entonces creo que esa es la batalla en la que estamos ahora los periodistas. En un momento más quiero abordar la situación, por ejemplo, en Venezuela y Cuba, por otro lado en Estados Unidos, pero quiero detenerme en un punto que usted pone en la mesa. La OEA y la ONU se han pronunciado acerca de la importancia justamente de la libertad de expresión, de procurar y resguardar la seguridad tanto de los periodistas como de los comunicadores y de los medios de comunicación. Sin embargo, en Ecuador, usted hablaba hace un momento de esta ley con la que de alguna manera había una persecución por parte del gobierno de Rafael Correa contra ciertos periodistas, ciertos medios, y ahora se suma estos ataques por parte del grupo criminal, disidencia de las FARC, encabezado por alias Guacho, que asesinó al equipo periodístico del diario El Comercio. ¿Qué llamado le harían ustedes como periodistas, tanto a la OEA como a la ONU, cuando están recibiendo amenazas tanto del gobierno como de grupos criminales? Bueno, justamente nosotros hemos tratado de relevar este tema que usted lo pone en la mesa, y es el hecho de que una persecución a un periodista, un asesinato de un periodista, un secuestro de un periodista es completamente distinto que un secuestro común. Y así lo ha dicho incluso la CID cuando pidió al gobierno
o puso sobre la mesa estas condiciones de la relatoría la relatoría de la libertad de expresión, que el tratamiento para las situaciones de riesgo de los periodistas tiene que ser abordado de una manera distinta. Porque cuando uno secuestra a un periodista, cuando uno mata a un periodista, no solo mata a la persona, no solo secuestra a la persona, sino a la libertad de expresión y al derecho a informarse que tiene toda la ciudadanía. Entonces, este respaldo que hemos recibido, este llamado de atención que hacen los organismos internacionales, nos empuja a también nosotros buscar alternativas, que es lo que también estamos haciendo. Ha habido casos en México, en Brasil, en Argentina, que tras el asesinato o el secuestro de periodistas, pues los colegas se han unido para formar colectivos, para empujar nuevas decisiones, y así ha entrado el apoyo de organismos como la CID, efectivamente, como la OEA, como la ONU. Entonces, este respaldo permanente, estos llamados de atención nos fortalecen para saber que en la lucha, que tal vez a veces es más dura, obviamente, la lucha interna, podemos tener un apoyo, un respaldo afuera. Y eso nos da luces para saber por dónde caminar, porque en Ecuador esta situación ha sido muy nueva y nos ha tomado muy por sorpresa. Entonces, sí, es una invitación para saber qué camino podemos seguir, cuáles son las alternativas, qué se hace en estos casos, que ha sido todo un aprendizaje además. Ahora, abordemos ahora sí el caso de Venezuela, el caso de Cuba, donde las libertades en medios de comunicación y de prensa incluso llegan a un grado de que los gobiernos publican una lista de periodistas que consideran una amenaza por hacer su labor de informar a la gente, por tratar de acercar la información a la gente, y publican esta lista para perseguirlos. Es una situación diferente en Venezuela y Cuba. ¿Cómo enfrentarlo? Sí, efectivamente, nosotros quizá vimos que nunca íbamos a llegar a un punto así, ¿no? Muchas veces vimos lo de Venezuela, bueno, y lo de Cuba desde hace muchos años, obviamente, que los periodistas eran cercados, que cada vez había un cerco de información más cerrado, y pensábamos o lo veíamos como una realidad más distante, algo que tal vez aquí ocurría, pero no presionaba tanto. Cuando uno lo vive, cuando ya empiezas a ser víctima de este cerco informativo, cuando empiezas a recibir amenazas o cuando te empiezan a secuestrar y a matar, te das cuenta de que primero uno no puede autocensurarse justamente por eso. Los terroristas o los dictadores o la gente o los políticos que les interesa solo que difundamos su visión de las cosas, es justamente lo que anhelan, ¿no? Es justamente que los periodistas nos redimamos ante ellos y efectivamente, únicamente reproduzcamos sus versiones de la verdad y de lo que ocurre. En Ecuador, que es el caso que obviamente uno conoce, los periodistas hemos hecho mucha resistencia, y eso puedo decir con mucho orgullo y sobre todo con eso, con mucho orgullo. Los periodistas en los 10 años que vivimos con el gobierno de Rafael Correa hicimos mucha resistencia, y quienes nos mantuvimos siendo periodistas lo hicimos así, y eso lo vamos a seguir haciendo. Nos da mucha pena, obviamente, nos da mucha congoja ver, por ejemplo, lo que pasa en México, que un asesinato o una muerte de un periodista es como algo más que pasa casi todos los días, mientras que aquí nos pasó esto y todos salimos a las calles, nos volcamos a las calles y lo seguimos haciendo. Y nos decía un colega colombiano que vino en estos días y nos dijo esto, por ejemplo, en Colombia no pasa, esto en Colombia secuestran gente o asesinan gente y ya las personas no se unen, no salen a las calles a reclamar por seguridad, por paz. Y eso es algo que lo hicimos aquí y lo seguimos haciendo. Entonces, ese impulso ciudadano que hemos tenido, que los ecuatorianos en general han tenido, nos ha ayudado mucho en el tema periodístico para hacer ver que es una realidad que le puede pasar a todos y que efectivamente no podemos ser como Venezuela ni como Cuba en un punto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Agradecemos a Ángela Meléndez, editora de la revista Gestión e integrante del colectivo Nos Faltan Tres. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de Entre 24. Muchas gracias, Joely.